Al otro lado de la línea de Skype a la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba. Saludamos ya a Isabel Ambrosio. Señora Ambrosio, muy buenos días. Buenos días, ya casi buenas tardes, ¿qué tal? Ya casi. Pues por aquí estamos muy bien. Esperemos que por allí, por casa, también ande todo en condiciones. ¿Ha ido todo bien durante todo este tiempo? Sí, la verdad es que ya vamos por 10 semanas que, como para todos, supongo que se han hecho muy largas, nos ha dado tiempo a pasar por todos los estados de ánimo habidos y por haber, con dos hijas que tengo, pues que están en años trascendentales para ella y para su futuro, en segundo de bachillerato y en cuarto de la ESO, con lo cual no estaba siendo demasiado fácil. Y bueno, un accidente de mi madre el primer día de confinamiento, que la verdad es que es lo que nos ha tenido un poco más Vaya, por preocupados, ¿no? Dios. Todo va bien, ya le intervinieron el jueves de la semana pasada y ya va todo bien. Y bueno, pues aprendiendo, como hemos aprendido durante estas 10 semanas largas, a manejarnos con nuevas tecnologías y con aplicaciones, aprendiendo también el valor de los servicios públicos y el papel tan importante que juegan en esta ciudad, e intentando con todos los condicionantes, pues bueno, a aprender a socializar y a relacionarnos a partir de ahora, ¿no? Va a ser esa diferencia con respecto a cómo nos comportábamos hasta ahora, ese distanciamiento social, ese refuerzo de las medidas higiénicas va a ser fundamental mientras que encontremos la vacuna. Y aunque yo quiero de verdad y que sean mis primeras palabras para agradecer el comportamiento de la ciudadanía cordobesa, que creo que ha sido ejemplar, sí me gustaría también insistir en que no podemos bajar la guardia. Las cifras nos van acompañando en esta semana, pero aún así queda muchísimo trabajo por hacer y es fundamental que sigamos haciéndolo igual de bien que lo hemos hecho hasta ahora. Pues sí, me temo que la vida ha cambiado, nos va a cambiar y tendremos que ir adaptándonos y aprendiendo a marchas forzadas. Me ha hecho una reflexión personal, ahora le pregunto yo por la reflexión más profesional. ¿Cómo ha vivido todo este periodo de estado de alarma, estas 10 semanas de confinamiento y de riguroso trabajo? Porque me consta que no se ha parado el Grupo Municipal Socialista. Bueno, pues desde el principio yo creo que igual que con el ámbito estrictamente personal, pasas por todas las etapas y entiendes también que tienes un papel que jugar y que tienes una misión que jugar en esta situación de crisis, ¿no? Una situación que todos lo hemos dicho, pero creo que hace que está bien que lo repitamos. Totalmente novedosa, nadie teníamos una hoja de ruta con la que poder enfrentarnos a esta situación. Pero sí creo que ha habido como elemento común en todos y cada uno de los miembros del Grupo Socialista la necesidad de asumir la responsabilidad que nos otorgaba también esta situación, ¿no? Desde el primer momento, y vuelvo a recordar esa conversación, la única que he tenido con el alcalde Bellido durante este tiempo, el mismo día 13 de marzo, viernes, antes de que se decretara el estado de alarma, para ofrecerle toda la colaboración, todo el apoyo, para tender la mano, la experiencia, el talento que pudiéramos aportar desde el Grupo Socialista a una situación en la que ya preveíamos que iba a ser mucho más complicada y mucho más difícil de lo que en esas primeras horas nos temíamos. Ese es el trabajo que hemos intentado hacer en una primera etapa a través de las juntas de portavoces. Ha sido el único órgano de interlocución que hemos tenido en las primeras semanas de confinamiento. Lo pidió el Grupo Socialista y conseguimos que se lograra tener ese espacio donde los portavoces de las distintas formaciones políticas pudieran tener el trabajo de colaboración y de información por parte del Gobierno municipal. Y a partir de ahí, pues bueno, han sido documentos los que hemos trasladado al Gobierno municipal, situaciones que nos preocupaban sobre lo que estaba ocurriendo en las primeras semanas en algunos barrios y en algunas zonas de nuestra ciudad con respecto a la necesidad acuciante que tenían muchas familias de tener garantizado la alimentación. Han sido muchas las horas de conversación por parte del Grupo Municipal Socialista se ha quedado eso en documentos y en aportaciones. Pasamos a una segunda fase, que fue cuando el Gobierno municipal decide poner en marcha y reactivar la aprobación de los presupuestos. En esa primera conversación que yo tuve con el alcalde también le hice ver la oportunidad de que, ya que la ciudad de Córdoba no tenía los presupuestos aprobados en el mes de marzo, aprovecháramos para
elaborar entre todos ese documento que sirviera a la ciudad para reconstruir social y económicamente fruto después de estas semanas de crisis sanitaria, ¿no? No se valoró por parte del Gobierno municipal y bueno, lo que se hizo fue convocar un pleno para la aprobación de los presupuestos. De la misma manera responsable, el Grupo Socialista lo que le hizo llegar al Gobierno fue una serie de enmiendas que entendíamos que eran necesarias para poder adaptar ese documento a las necesidades que nos venían a partir de ahora. La ciudad que nos vamos a encontrar es completamente distinta a la que teníamos en el 13 de marzo, con lo cual los presupuestos tenían que adaptarse a esa nueva necesidad. No fue posible llegar a un acuerdo, no se aceptaron ni una sola de las enmiendas del Grupo Socialista y se nos emplazó a más adelante al plan de choque que se está elaborando en estos momentos y a las modificaciones presupuestarias. Y en ese trabajo estamos, en seguir aportando desde la capacidad y desde la experiencia que tiene el Grupo Socialista para que se tomen medidas que puedan ayudar a que esta ciudad salga lo antes posible de la crisis social y económica que lleva la crisis sanitaria que estamos pasando y que además lo hagamos sin dejarnos nadie atrás. Con lo cual no ha habido mucho diálogo y muchas posibilidades de lograr espacios con el Gobierno municipal, pero sí lo ha habido desde el Grupo Socialista, muchos contactos, muchas conversaciones y cogerle el pulso a esta ciudad en las múltiples conversaciones que hemos tenido con colectivos, con agentes económicos y sociales, donde hemos escuchado sus reivindicaciones y el trabajo que ha elaborado el Grupo Socialista, sobre todo, tiene que ver con ese diagnóstico que nos han dado tanto los vecinos, los empresarios, las familias que lo están pasando mal, las entidades que están a pie de calle detectando dónde están las necesidades que en este momento tiene la ciudad. Con lo cual, insisto, no ha sido posible hasta ahora llegar a acuerdos. Yo creo que todavía hay margen de maniobra porque al Grupo Socialista creo que como a cualquiera que se sienta parte de esta ciudad le duele lo que le está ocurriendo a la ciudad, le preocupa que podamos tomar las medidas adecuadas para salvar esta situación y sobre todo insistir en que nadie se puede crisis no la pueden pagar de nuevo los más débiles y los que menos tienen. Señor Ambrosio, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo se ha sentido el Grupo Municipal Socialista después de proponer y que esas propuestas e incluso enmiendas al presupuesto no hayan sido escuchadas por el equipo de gobierno? Mira, nosotros no perdemos la esperanza. No perdemos la esperanza de que podamos formar parte de ese gran acuerdo que necesita la ciudad de Córdoba y para lograr ese gran acuerdo ante un reto que es inédito hay que hacer esfuerzos por todas las partes y en ese esfuerzo todos tendremos que ceder sobre planteamientos que pongamos sobre la mesa. El trabajo que ha hecho el Grupo Socialista está ahí. Las aportaciones, por ejemplo, al plan de choque, que es el último documento con el que estamos trabajando, llevan ya en poder del Gobierno municipal 18 días. Hoy es 18 de mayo y el Grupo Socialista registró sus propuestas el día 30 de abril. Creemos que son parte de esas aportaciones que deben de estar en el documento. Y insisto, seguimos con la esperanza de conseguir ese gran acuerdo que necesita la ciudad de Córdoba. Pero a mí hay algo que me tranquiliza. A pesar de haber desoído las propuestas del Grupo Socialista, a pesar de haberlas rechazado primera etapa con los documentos y después con la enmienda. Con el paso de los días nos hemos ido dando cuenta como algunas de nuestras propuestas que encontraron un no rotundo en el Gobierno municipal luego se han llevado a cabo, ¿no? Bueno, dijimos que era imposible seguir trabajando en servicios sociales sin tener un plan de contingencia. Bueno, pues casi 50 días después ya empezamos a escuchar hablar de que se iba a redactar. Bienvenido sea, más vale tarde que nunca, como dice bien el refrán. Escuchamos y planteamos la posibilidad de que una vez que se había hecho el esfuerzo importante, con muchos errores al principio, pero de tener confinado a los sin techo en la residencia universitaria Séneca, deberíamos de aprovechar esa experiencia para que los sin techo no volvieran a las calles de nuestra ciudad, para hacer ese trabajo que entendíamos que era necesario. Bueno, pues muchos días después empezamos a escuchar que se está estudiando por parte de servicios sociales la posibilidad de contar con ello. Planteamos también en un momento dado el que la ciudad de Córdoba es algo más que su centro y sus barrios, ¿no? Tiene una periferia que tiene una singularidad y unas circunstancias importantes que no deberíamos
¿no? Le insistimos al Gobierno municipal en esta fase de desescalada cómo tenían que hacer llegar esas propuestas a la periferia, ¿no? Se nos dijo que no, que eso no le correspondía al Gobierno municipal, que venía desde el Gobierno de España. Yo insisto en que no hay nadie que conozca mejor a su ciudad que su equipo de gobierno y su alcalde, y esas singularidades que pueden hacer las cosas un poquito más fácil. Insistimos también en la movilidad, ¿no? La necesidad que tiene Córdoba de repensar algunas de las propuestas en materia de movilidad. Córdoba no son solo esas 3 avenidas que en la primera semana se peatonalizaron, ¿no? Ya empezamos a ver que entran en razón y que parece que hay una fórmula. O la última, ¿no? Llevamos planteando la necesidad de que se abran los cementerios, porque además es posible, es una competencia municipal, se establece que dentro de la fase 1 es posible abrir los cementerios, lo han hecho además otras ciudades, y entendemos que para ir superando esas fases de duelo por las que han pasado muchas familias en Córdoba, aquellas que han perdido a sus familiares como consecuencia del COVID o simplemente que han perdido a sus familiares, necesitan despedirse y tener ese momento también de adiós final, ¿no? Y para eso es fundamental tener abiertos los cementerios. Lo planteamos desde el primer momento, se nos dijo que no, y antes de ayer parece que hay una corrección sobre sus propios pasos y se les va a dejar a las familias que tan mal lo han pasado y a las que yo quiero aprovechar también para mi penar y mi consuelo, el poder hacer posible que intenten hacer esa última despedida de sus seres queridos en los propios cementerios. Así que me quedo con lo hecho, me quiero quedar con lo hecho. Y es que a pesar del no, a pesar de desoír algunas de las propuestas del Grupo Socialista, el paso del tiempo nos va dando la razón de que aquellas propuestas eran útiles para la ciudad y aquellas propuestas eran necesarias en este momento. Con lo cual, me quedo con la esperanza de que aquello que no hemos podido conseguir hasta ahora, seamos capaces de podernos sentar en torno a una mesa y lograr ese gran acuerdo que necesita la ciudad y que tiene que nacer, sin duda, del esfuerzo y de la colaboración de los agentes económicos y sociales, pero también de los grupos municipales que conformamos ahora mismo el Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, esto respecto a la crisis del coronavirus y a esas posibles medidas para salir lo mejor posible de todo ello, pero sí que me gustaría comentarle, si quiere muy rápidamente, asunto de actualidad, porque ayer solicitaron tener en sus manos la documentación que paralizó esa comisión de investigación que había exigido la oposición para clarificar un poco el tema que había encima de la mesa entre aquello que ocurrió entre el presidente del INDECO, el concejal Manuel Torregimeno, con su gerente María Luisa Gómez, y que provocó la dimisión de esta. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se siente el PSOE en este caso? ¿Y qué es lo que pide para intentar clarificar todo esto? Bueno, yo tengo que comenzar confirmándote que lo que ocurrió el jueves pasado en el Pleno para mí es totalmente inédito. Yo lo calificaría como una tomadura de pelo, por no decir algo más grave, porque me parece que toda una pantomima después de 2 meses en las que parece que ha habido una denuncia por parte del señor Torregimeno, que todo eso aparezca en el último momento, como el que saca el conejo de la chistera, cuando ya estábamos iniciando el punto del orden del día en el pleno ordinario, insisto, me parece una tomadura de pelo, una pantomima, un teatrillo, insisto, no quiero utilizar palabras más gruesas. Y me parece todo eso porque me cuesta trabajo comprender y aceptar que el gobierno municipal y especialmente el alcalde no conociera que después de solicitar por el Grupo Socialista la constitución de una comisión de investigación junto con el Grupo de Izquierda Unida, el señor Torregimeno, y con fecha 10 de marzo, se acercara a los juzgados para interponer una denuncia. Me resulta muy complicado creerme que después de 2 meses, y especialmente estos 2 meses donde se supone que el contacto entre los miembros del equipo de gobierno municipal ha sido mucho más intenso para atender esta situación de crisis sanitaria por la que está pasando la ciudad, esto no se haya comentado y esto no se haya planteado. Si no se ha hecho durante estos 2 meses, me resulta todavía más increíble que no se haga días antes de preparar la documentación para un pleno. Con lo cual, tengo solo 2 opciones. Si el alcalde lo sabía y lo conocía,
el señor Bellido está siendo corresponsable de esta situación. Si no lo conocía el señor Bellido y se lo encontró en el pleno del pasado jueves, igual que no lo encontramos el resto de los grupos municipales, me parece muy grave. Con lo cual, desde luego, el Grupo Socialista lo que ha hecho de manera inmediata es solicitar la documentación. Hemos solicitado tanto la copia de la denuncia como la copia del informe por el que el secretario de Pleno, y atendiendo a su interpretación, lo que propuso fue dejar sobre la mesa este asunto. Y lo hemos solicitado porque quiero volver a aclarar, la intención del Grupo Socialista con la creación de esta comisión de investigación no era ni más ni menos que poder conocer muchos más detalles sobre lo ocurrido, muchos más detalles porque no hemos podido conocer nada más que la versión del señor Torregimeno, y como se hace en todas las comisiones de investigación, tomar decisiones sobre si tiene o no responsabilidades políticas el señor Torregimeno. Nosotros no vamos a juzgar al señor Torregimeno porque para eso están los juzgados. Nosotros no queremos ni responsabilidades civiles ni penales, queremos responsabilidades políticas sobre alguien que está gestionando y que está administrando un número de recursos importantes en esta ciudad, y ni más ni menos que la actividad deportiva que se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba. Y nos pareció muy llamativo, y desde luego no compartimos la interpretación que se hizo en ese momento para dejar el asunto sobre la mesa, porque creo que además todos los cordobeses y cordobesas pueden conocer que no solo en el Ayuntamiento de Córdoba, sino en otros órganos de este tipo de representación de grupos políticos han funcionado en paralelo tanto las comisiones de investigación que se constituyen dentro de los ayuntamientos, del Parlamento andaluz, del Congreso de los Diputados, y han ido en paralelo con un procedimiento judicial. Insisto, porque están persiguiendo cosas completamente distintas. De carácter judicial se establecerán dentro del ámbito de los juzgados, pero desde luego el Grupo Socialista lo que está pidiendo son datos para poder dar una aclaración sobre si hubo responsabilidades políticas y si de esas responsabilidades políticas se tiene que dirimir algún acto más. Yo sí sigo insistiendo, desde luego no hay altura política ni hay altura moral por parte del señor Torregimeno, ya nos lo volvió a demostrar el jueves pasado en el Pleno. Y lo que me preocupa, como él no va a tener en ningún momento el hecho y el gesto que lo dignificaría muchísimo de dimitir, lo que sí voy a insistir al señor Bellido es que lo cese, porque él es el último responsable de todo este teatrillo que se ha montado desde el jueves hasta hoy, y sobre todo de aquella responsabilidad de no conocer por parte de los grupos municipales lo que había ocurrido dentro del INDECO, y sobre todo esa última consecuencia de una denuncia que se interpone el día 10 de marzo y desde luego desde la que el Pleno y especialmente el Grupo Socialista no ha tenido conocimiento hasta el jueves pasado. Me parece, insisto, que es inaudito y es algo que no corresponde a una administración como el Ayuntamiento y a un órgano tan importante como es el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. Pues señor Ambrosio, Isabel Ambrosio, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, gracias por habernos atendido. Esperemos que esta situación no quede en la mera anécdota y se clarifique todo lo ocurrido. Los ciudadanos también pedimos que todo sea lo más transparente posible. A seguir trabajando y lo mejor para nuestra Córdoba, para que podamos salir de esta de la mejor manera posible. Ahora toca seguir insistiendo en la necesidad de que Córdoba cuente con un plan, con un gran acuerdo para la ciudad, y desde luego por parte del Grupo Socialista vamos a seguir tendiendo la mano. Creemos que el método de trabajo que se utiliza por parte del Gobierno municipal no es el más adecuado. Dejar a los grupos municipales como meros espectadores nos parece que no es lo suyo. Luego la responsabilidad del Grupo Socialista va a estar ahí, y aunque vayamos tarde, después de 10 semanas que esta ciudad no tenga a día de hoy un plan de choque, no nos parece lo más adecuado. Nosotros vamos a seguir insistiendo en poner nuestro granito de arena para que esta ciudad salga adelante sin dejar a nadie atrás y podamos reconstruirla social y económicamente, que es lo que se merecen los cordobeses. Pues lo haremos, estoy segura de que lo conseguiremos, y eso, sin que quede nadie atrás. Señor Ambrosio, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo, un placer. Bueno, pues...